estamos en la página 504 concretamente, pero bueno, pues el itinerario de este circuito pues tiene partes comunes a muchos otros, como tantos de Europamundo, pues ya saben que es nuestro puzzle, ¿no? Nuestro rompecabezas. Ahí tenemos un poquito lo que es el mapa con el itinerario general de este tour, pues que es la opción 2 de esta página. Y siempre, pues como ya saben sobradamente todos los agentes de viajes, los puntitos que están en rojo pues son las ciudades donde pernoctamos y los puntitos que están en blanco son lugares que están dentro del itinerario, pero que no son lugares donde nos alojamos. El número del puntito rojo, pues como siempre, pues es el número de noches que pasamos. Pero bueno, vamos a ubicarnos y como les decía, pues por la posición geográfica de este país, que tiene, como ven, todo son fronteras terrestres, no tiene salida al mar, únicamente tiene salida al mar por el río Rin, desde la ciudad de Basilea, que tiene su puerto, es el único puerto que tiene Suiza, pero es un puerto fluvial por donde se puede navegar por el Rin hasta salir al Mar del Norte, allá por Rotterdam en Holanda. El resto del país está rodeado de otros países, ¿no? Al norte se encuentra Alemania, al este se encuentra Austria y el Principado de Liechtenstein, un pequeño estado, pues, de esos microestados que hay en Europa, ¿no? Pues como Mónaco, como Andorra, como San Marino, estos pequeños estados independientes, pues este es uno que tocaremos también en este circuito. Después al sur tenemos Italia y al oeste Francia, ¿no? Esos son los 5 países con los que tiene frontera Suiza. Es un país muy pequeñito, si lo comparamos, fíjense, con España o Francia, es más pequeña que incluso algunas regiones españolas o francesas, y si lo comparamos con Argentina, pues imagínense, ¿no? Son únicamente 45.000 kilómetros cuadrados, es muy poquito, es un país muy pequeño, pero un país muy rico a su vez. Es un país que tiene un altísimo nivel de vida, se encuentra entre los países con mayor calidad de vida del mundo y varias de sus ciudades, además, como son Zúrich, Lucerna, Ginebra, Lugano, pues se encuentran siempre también en el top 10 de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Así que, bueno, a pesar de que es un país pequeño, pues es un país muy importante y económicamente es una gran potencia. Además, Suiza, pues para lo pequeñito que es, pues es un país curioso, ¿no? Porque en él hay 4 lenguas oficiales, nada menos. En este mapa podemos ver claramente pues, las áreas geográficas según la lengua. El 60% de la superficie de Suiza pues, es de habla alemana. Es todo lo que es el centro, norte y gran parte del este de Suiza, un 60% de la población. Luego hay como un 30-32% de habla francesa, es toda la parte occidental, que lógicamente pues, por razones históricas, en algún momento pues, algunos de los cantones que forman esa parte más occidental pues, pertenecieron al Reino de Francia hasta que se fueron uniendo, ¿no?, a la Confederación. Ahora les hablaré un poquito de qué es esto de la Confederación. Después, en la parte más al sur, el cantón de Ticino y algunas otras pequeñas áreas de otros cantones del sur que hablan la lengua italiana. Esto sería como un 6,5%. Y luego unos poquitos, sobre todo en el cantón de los Grisones y algunos otros cantones del corazón de lo más profundo de los Alpes, que se habla el romanche. El romanche, que es una lengua también latina, al igual que puede ser el italiano, el español, el francés. Así que un país muy pequeñito, únicamente 8 millones de habitantes y 4 lenguas oficiales. Aunque, bueno, los suizos generalmente son políglotas, porque cualquier suizo puede hablar perfectamente tanto el alemán como el francés, el italiano. El romanche no lo hablan todos, pero sobre todo el inglés también. Es decir, que si uno, cuando va a Suiza, una persona que viaja a Suiza tiene un poquito miedo del idioma, sobre todo el alemán, ¿no?, que nos parece tan difícil, tal. Bueno, pues
En inglés también uno se puede defender perfectamente porque los suizos lo estudian desde pequeñitos en el colegio y, como digo, pues son políglotas. Esto en cuanto a las lenguas. Y luego les hablaba de lo que es la Confederación Suiza. El país es una república federal, está conformada por 24 cantones. Los cantones vendrían a ser como estados, ¿no? Estados confederados, pequeños estados, cada uno con su autonomía. Y todos juntos forman la Confederación Suiza o Confederación Helvética. De hecho, pues cuando uno va a Suiza y ve las placas de los coches, de los autos, ve siempre una CH. Y a veces, pues, los clientes, ¿no?, preguntan, dicen, ¿cuántos coches esos son checos? No, no son checos. Confederación Helvética, que es lo mismo que la Confederación Suiza o Suiza. Y esto es porque en la antigüedad la tribu celta de los helvecios eran los que poblaban estas áreas de los Alpes. Y cuando los romanos cruzan los Alpes para extender su imperio a toda esta área del corazón de los Alpes, lo llamaron la provincia de Helvecia, la tierra de los helvecios. De ahí viene la Confederación Helvética. Y bueno, pues el país es independiente desde el año 1291, ya desde la Edad Media. Hasta entonces, pues había estado dominado en diferentes fases, primero por los romanos, después por el imperio de Carlomagno, después quedó bajo el poder de los Habsburgo de Austria, y finalmente, pues en 1291, el 2 de agosto, se declaró la independencia, que en un comienzo fueron pues, simplemente 3 cantones, 3 pequeños estados, el de Unterwald, Uri y Schwyz. Uri como nuestro amigo, se llama igual. Y bueno, pues estos 3 fueron los que iniciaron la Confederación, se independizaron de los Habsburgo austriacos, y a partir de entonces, pues sucesivamente, con el paso del tiempo, se fueron uniendo más y más cantones. De hecho, por ejemplo, pues uno de los cantones más occidentales, el cantón de Ginebra, pues formó parte de la Confederación a partir del siglo XVIII. Hasta entonces había pertenecido a Francia. Así que, bueno, pues ya desde las guerras napoleónicas, Suiza quedó conformada tal y como es en la actualidad, y sus fronteras ya no han cambiado nunca más. Ningún otro cantón se ha vuelto a unir, ni se ha escindido de ningún país vecino. Así que esto, bueno, en cuanto a la estructura, digamos, política y federal. En cuanto a la política, algo muy curioso, que muchas veces cuando vamos a Suiza, ¿no?, y pregunta a la gente, ¿no?, ¿y cómo es aquí la cuestión del gobierno? ¿Cómo es? Bueno, en realidad es un gobierno democrático, tiene un parlamento formado por representantes de todos los cantones, pero curiosamente es un país que no tiene presidente. Es algo muy curioso, ¿no? Pues todo el mundo conoce a los presidentes de los países más importantes, de las naciones económicamente más potentes, siempre salen en televisión, pero si preguntamos a cualquier persona si recuerda el nombre del presidente de Suiza, pues te dice, anda, pues no, pues no. Pues claro, es que no hay presidente. Es un país que está gobernado por un consejo de 7 personas, un consejo de gobierno, formado por 7 personas elegidas por el Parlamento. Normalmente son políticos de amplia trayectoria y prestigio, y estas 7 personas, bueno, pues forman ese consejo de gobierno. Y todos mandan por igual, simplemente que cada año, porque este consejo tiene una duración de 7 años, cada año uno, digamos, que es el representante de ese consejo de gobierno, pero no tiene ni categoría ni estatus de presidente, no hay presidente. Y otro aspecto también que es curioso de Suiza, y está muy relacionado con su gran poder económico, es el aspecto de neutralidad. Como todos saben, Suiza es un país neutral, no pertenece a ningún pacto militar, no ha participado en ninguna guerra desde los últimos 200 años, es decir, después de las guerras napoleónicas, los suizos decidieron declararse como país neutral y no volver a participar en ninguna guerra. Pero, sin embargo, tienen ejército, y además el ejército suizo pues está formado por la práctica casi la mayoría de los suizos, porque tienen el servicio militar más largo del mundo.
Fíjense qué cosas, ¿no?, más curiosas. Todos los suizos hacen el servicio militar, que dura desde los 19 años hasta los 46. Y todos tienen su uniforme y tienen, pues sus cosas, sus armas, todo el mundo lo tiene, y simplemente que una vez cada 2 años, durante una semana, hacen una semana de instrucción. Pero en cualquier momento, si fueran llamados, pertenecen al ejército. Es un servicio militar obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres. Y bueno, pues participan con el ejército en labores humanitarias, generalmente como miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en labores humanitarias, en muchos países del mundo, pero siempre de manera humanitaria y nunca beligerante. Eso es un detalle curioso también. Y vamos a un aspecto también importante de Suiza, la moneda, porque Suiza, como todos sabrán, es un país que no pertenece a la Unión Europea. No pertenece a la Unión Europea y, por tanto, tampoco a la zona euro. Entonces, tiene su propia moneda, la moneda que es el franco suizo. El franco suizo, para hacernos una idea, es muy similar, un poquito por debajo del valor del euro. Digamos que si un euro normalmente pues viene a ser como un franco con 10 o un franco con 12, muy similar al valor del dólar. Es una moneda potente, una moneda fuerte, pero como recomendación a nuestros clientes, no es necesario cambiar mucho dinero. En circuitos que cruzan Suiza y que apenas estamos un día o dos, o en algunos estamos algunas horas, cuando vamos, por ejemplo, de París hacia el Valle de Aosta para ir hacia Venecia, etcétera, no es necesario cambiar, porque en todas partes admiten euro. Los suizos reciben euros en las tiendas y, por supuesto, tarjeta de crédito en cualquier lado. Pero eso sí, si uno se va a quedar más días y si vamos a hacer un tour como este, por ejemplo, pues ya de una semana, sí conviene tener moneda. Tampoco en exceso, no hay que cambiar mucho, porque, como digo, en cualquier sitio se puede pagar con tarjeta de crédito, pero sí es interesante tener moneda local, pues a lo mejor si uno necesita unas monedas para ir al baño o para cualquier cosa de este estilo. Si no, hasta en el kiosquito más pequeño de la calle donde te vendan una salchicha, se puede pagar también con tarjeta de crédito. El nivel de precios es un nivel alto, es un país con un alto nivel de vida y también con un alto nivel de precios. Digamos que vendría a ser, por hacernos una idea, pues para una comida, ¿no?, para un almuerzo, con una entrada, un plato principal, un postre y una bebida, pues estaríamos hablando de 25 para arriba, ¿no?, 25 francos para arriba. Ahora, si uno se va a comer en un kiosquito de la calle, pues una salchicha y un refresco o una cerveza, pues ahí le puede salir por unos 10, 12, 15 francos máximo. Así que, bueno, pues dependiendo también de lo que uno quiera comer, pero sí es un país caro, sobre todo los transportes son caros, el nivel de vida en general. Uno, si va a un supermercado, pues vive los precios comparados con los precios que podemos tener en otros países, como en España o como en Italia, pues sí es un país caro. Lo que pasa es que, claro, es caro para los de fuera de Suiza, porque para los suizos, el nivel salarial que tienen, que es bastante alto, pues no es tan caro, ¿no? El suizo, cuando va fuera, pues se siente en la gloria porque le parece barato todo, ¿no? Así que, bueno, pues la moneda, el franco suizo. Y luego, pues es un país de muchos tópicos, ¿no? Porque cuando pensamos en Suiza o nos viene a la mente este país, pues siempre nos van a venir una serie de imágenes, ¿no?, preconcebidas de Suiza y que son pues la realidad del país. La primera, pues los paisajes, las montañas, los lagos, los ríos. Es un país en el que el 70% de su superficie está ocupada por los Alpes. Entonces, un país con montañas, con lagos, con valles. Los suizos viven en esos valles que hay entre las montañas. Por tanto, en esos valles la densidad de población es bastante alta, porque en todas las zonas de montaña y de alta montaña pues no se puede vivir. Y bueno, pues si uno quiere realmente deleitarse con los paisajes, pues este es uno de los países más lindos, ¿no?, que puede haber. En cuanto a belleza paisajística, pues así como países como Noruega o como
Islandia, ¿no? Que son países paisajísticamente pues, impresionantes, aunque tiene también ciudades muy bonitas. Luego, otro de los tópicos y de los aspectos, y sobre todo económicamente más importantes de Suiza, es la banca, ¿no? Es una de las principales actividades económicas del país, por no decir la más. Y les decía, cuando hablaba de la neutralidad, pues justamente el éxito de los bancos suizos tiene mucho que ver con su neutralidad, porque sobre todo, pues desde la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y sobre todo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues muchas grandes fortunas, muchos grandes empresarios, gente adinerada, grandes familias potentes de la nobleza, de la aristocracia, pues al ver, ¿no?, el peligro, ¿no?, de estas guerras tan fuertes, pues buscaron en los bancos suizos proteger su dinero, ¿no? Un país estable y neutral. Así que, bueno, pues llevaron sus dineros y sus ahorros, los trasladaron a Suiza, y los bancos suizos, pues a la vista de tanto que les llegaba y tanto que les llegaba, pues sin ningún problema, no, pues acogían todo ese dinero. Y luego durante muchos años, pues igual, estuvieron admitiendo dinero a cualquier persona que llegaba con un bolso o con una maleta llena de billetes, sin preguntar de dónde procedía. Ellos siempre estuvieron dispuestos a guardarlo. Así que fíjense que se calcula, porque no se sabe, que puede haber en los bancos suizos hasta un 40% de la riqueza privada mundial. Imagínense, ¿no? Así que, bueno, pues los bancos suizos, potentes, fuertes. Ahora ya, los últimos años ya no es tan, palabra como decimos en España muy comúnmente, no es tan chollo llevar el dinero a Suiza, porque ya sí que cruzan datos con los diferentes gobiernos de la Unión Europea, y ya no es tan seguro o tan opaco. Y bueno, pues ahora con la apertura de otros países, de otros paraísos fiscales, ¿no? Por ahí Islas Caimán, etcétera, etcétera, pues ya se está desviando un poquito, aunque todavía hay muchos grandes millonarios que tienen sus fondos en Suiza. Otro tópico también de Suiza, pues son las vaquitas. Pues bueno, si vamos a Suiza y no vemos una vaca, es que no hemos estado en Suiza, ¿no? Y las veremos siempre por todos los pastos, por esos campos, por esos prados, por esas laderas de las montañas, siempre comiendo esa hierba sana, rica, y dando esos productos lácteos pues excelentes, ¿no? Como los quesos suizos, pues son fantásticos, de gran calidad y deliciosos, ¿no? Queso Emmental y queso Gruyère y tantos otros quesos que tienen. Y también producto suizo, el chocolate. El que vaya a Suiza, si no prueba el chocolate, es lo mismo, no ha estado en Suiza. Eso sí, yo les recomiendo que lo prueben y que se lo coman en Suiza, porque luego, y sobre todo si viajan en verano, el chocolate puede llegar hecho una pasta al destino. Así que luego se lo cuentan a los familiares, que el chocolate suizo está muy rico, para que vayan a Suiza a probarlo. O si no, como a veces también les digo, no se preocupe, el último día en el aeropuerto compra el chocolate, porque las marcas suizas están en todos los aeropuertos del mundo. Y uno, ¿qué más da? De una pequeña mentirijilla a su primo o a su prima o a su vecino. Mira, este te lo traje de Suiza. Bueno, te lo compré en el duty free del aeropuerto para que no se estropeara, pero eso no lo callamos. Y por supuesto los relojes. La relojería suiza, Suiza pues es bien conocida, aparte de por la industria relojera, también por la industria de alta precisión, ¿no? De todo tipo de aparatos de precisión, bueno, de grandísima calidad. Hay algo que forma parte también de la esencia de los suizos, y es que ellos, si hacen algo o si fabrican algo, tiene que ser algo bueno, si no, no lo hacen, si no, no lo fabrican. Y no les importa que sea caro el precio, la gente lo va a pagar, porque va a pagar la calidad, ¿no? Luego hay otros países que fabrican más barato, menor calidad, y los clientes eligen, pero todo aquel que se precie de tener un buen reloj, pues lógicamente un buen reloj suizo, a uno le da prestigio, ¿no? Y luego muchas otras actividades económicas. Es un país que, por ejemplo, pues tiene una industria farmacéutica potentísima, importantes laboratorios multinacionales a nivel mundial que tienen su sede principal en Suiza. Maquinaria, como decía, de precisión, maquinaria ferroviaria, elevadores, ascensores, teleféricos,
que Suiza los produce y los exporta a todo el mundo. Bueno, pues una gran cantidad de industria que tiene este país para lo pequeño que es. Y bueno, pues vamos ya sin más a empezar el circuito o el tour. Si luego cualquiera, por supuesto, tiene cualquier pregunta o algún detalle o alguna información, pues luego al final, si quieren, me preguntan por si se me ha escapado alguna cosa así de los aspectos generales. Pero bueno, empezamos en la ciudad de Zúrich, concretamente en este circuito. Y bueno, pues Zúrich es la ciudad más grande del país, aunque no es la capital. Luego después hablaremos de la capitalidad de Suiza. Es la ciudad más grande, la ciudad con mayor población y también la ciudad con las mejores conexiones aéreas, es decir, que la mayoría de vuelos internacionales que van para Suiza pues van a Zúrich. Ginebra también tiene un aeropuerto internacional bastante importante, pero el más importante es Zúrich. Entonces es la principal vía de entrada al país, por eso nosotros lo hemos colocado, ¿no?, como punto de inicio. Bueno, pues el primer día, y como en todos los circuitos de Europa Mundo, pues los clientes van llegando desde diferentes puntos del mundo y se van reuniendo, digamos, en el hotel. El primer día pues es libre para que el cliente descanse, se acomode en el hotel. Siempre, como saben, pues encontrarán al transferista en el aeropuerto con su cartel. Recuerden el bono, el voucher, el teléfono del transferista por si el cliente no lo ve o se siente un poco desorientado. Y luego siempre pues encontrarán el cartel informativo para la cita al día siguiente por la mañana, que es cuando ya vamos a empezar el tour realmente, ¿no? Así que el primer día, pues para acomodarse. Normalmente, como los vuelos de América suelen llegar por la mañana, pues lo ideal es, pues una vez que uno llega al hotel, pues aprovechar la tarde para pasear. Y miren, Zúrich, como la mayoría de las ciudades suizas, está a orillas de un lago hermoso, el lago de Zúrich, ¿no? Así se llama. Y además, pues justo en la salida del lago, porque por aquí pues sale el río Ar que se va hacia el Rin, ¿no? Es decir, que estas aguas van para el río Rin, fluyen hacia el norte. Así que pues una ciudad elegante para pasear, hermosa, pasear a orillas del lago, ver su pequeño casco histórico, porque las ciudades suizas son pequeñitas. Zúrich tiene 500.000 de habitantes, pero es una conurbación que absorbe a varios pequeños pueblos, ¿no?, que quedaron ya unidos a lo que es la ciudad de Zúrich, pero lo que es el casco histórico, el centro histórico es pequeño, así que se pasea tranquilamente, tiene un centro hermoso, calles elegantes, callecitas medievales en la parte histórica, su catedral, que podemos ver ahí las dos torres, pues algunas otras iglesias barrocas. Es una ciudad hermosa y bonita. Pero bueno, va a ser ya el día siguiente cuando nos vamos de Zúrich. Nos vamos pues por la mañana temprano. Pues salimos entre las 7:30, 8 de la mañana, normalmente como en cualquiera de los circuitos. Después del desayuno, por supuesto, yo creo que es obvio decir que tenemos siempre el desayuno incluido, desayuno tipo buffet. Y nos vamos a ir hacia Berna. De Zúrich a Berna pues es un tramo pequeño, es como 1 hora y media, con el tráfico de la mañana, poco más. Recordemos, al ser un país pequeño, en este circuito los trayectos van a ser cortos, van a ser bastante cortitos. De hecho, no vamos a tener ningún trayecto de los que hay que hacer una parada técnica, porque de un sitio a otro lo máximo que vamos a tener van a ser 2 horas, probablemente. No recuerdo ahora mismo si hay alguna etapa que sean más de 2 horas seguidas en el autobús. Y como además en el itinerario vamos a ir haciendo paradas en lugares intermedios, perdón, pues no va a ser necesario hacer ningún tipo de parada. Es decir, son trayectos cortitos, no da tiempo a que el cliente se aburra, ni a poner películas, porque además en Suiza la película está por la ventanilla. Hay que disfrutar del paisaje. Yo siempre les digo, señores, ustedes han elegido un tour en el que está prohibido dormirse, porque si ustedes se duermen se van a perder maravillas. El paisaje es hermoso por cualquier parte de Suiza, en cualquiera de los trayectos. Y llegamos a Berna. Y alguno estará pensando y diciendo, esta sí es la capital, esta es la capital de Suiza. Bueno, pues
vamos a hablar un poquito de lo que es la capitalidad de Suiza. Realmente Berna es la sede de las instituciones políticas, es decir, del Bundestag, que es el gobierno federal, y fue designada Berna porque está justamente en el centro del país, geográficamente está en el centro. Pero realmente en la Constitución suiza no hay una capital, es decir, es una capital de facto, así lo dicen las guías, los libros, es capital de facto, no es una capital, digamos, total, ¿no? Simplemente que, bueno, pues las instituciones políticas están allí por conveniencia. Pero la ciudad de Berna tiene el mismo estatus que cualquier otra capital de un cantón. Berna es capital de su cantón, igual que Zúrich la es del suyo, Lucerna del suyo o Ginebra del suyo. Y muchas otras, ¿verdad? Y bueno, pues Berna es una ciudad hermosísima, también una ciudad medieval. Esta no está a orillas de un lago, pero sí está a orillas del río. El río Aar, si vemos aquí en la siguiente diapositiva, pues el centro histórico está rodeado totalmente por el río, que forma un meandro que ejerce de foso natural, pues que lo rodea por 3/4 partes. Si alguien ha estado en Toledo, pues es lo mismo con el río Tajo, que lo rodea por 3/4 partes y por tanto pues solamente había que proteger un lado en la antigüedad, ¿no? Y eso era importante, ¿no? La ciudad tenía que construir su muralla. Berna no la necesitó, solamente por un pequeño tramo, porque el resto, pues el foso natural del río, pues ejercía de defensa. Y es una ciudad que, si se dan cuenta, fíjense, son 3 calles, son 3 calles, no sé si se ve el mouse por aquí en la pantalla compartida, si no, bueno, es igual, se ven claramente, son 3 calles, la principal y las 2 de los laterales. Calles que son porticadas, como se puede ver en la anterior diapositiva, pues vemos esos pórticos donde están pues todos los comercios y los portales. Esto nos indica que es una ciudad bastante lluviosa en esta parte de Suiza, en el cantón de Berna, y bueno, pues para que la gente pudiese caminar por las calles sin estar constantemente mojados, pues hicieron esas calles principales porticadas, ¿no? Y es curioso porque nos encontramos a lo largo de las calles de Berna, nos encontramos fuentes monumentales, cada una pues dedicada pues a un personaje de la mitología de Suiza, ogros, duendes, diferentes gremios, tenemos fuentes con su columna y con la figurita del platero, del herrero, de los diferentes oficios. Es una ciudad muy, muy bonita. Tiene también su catedral, se ve ahí la torre, y el edificio del Parlamento, que está justamente debajo de la B y la E, que lo tapó el letrero. En Berna tenemos tiempo libre para pasear, para conocer un poquito la ciudad, para visitar el foso de los osos. Berna pues viene de Bern, que es oso en alemán, y justamente el puente que vemos a la parte de abajo, donde están los arbolitos, en ese parque hay un foso, ahí están los osos de Berna, ahí están los ositos, y a la gente pues siempre le gusta bajar por la calle, les indicamos, les acompañamos para que vayan a ver los osos de Berna. De hecho, la bandera del cantón de Berna pues lleva su oso. Y bueno, pues de Berna partimos pues sobre la 1 de la tarde más o menos, siempre pues es conveniente comer algo, un sandwichito, cualquier cosa antes de salir ya para la siguiente ciudad, que es Friburgo. No, yo siempre recomiendo en este y en muchos otros viajes que siempre la comida del mediodía la hagan un poquito más ligerita, que coman algo ligero, un sandwichito, una pizza, cualquier cosa ligera, para luego poder seguir visitando y conociendo. Siempre, si uno se llena mucho, pues luego por la tarde da bastante pereza, incluso sueño. Entonces, mejor que cenen algo más completo, desayunen bien y un almuerzo pues ligero, ¿no? Para ayudarnos, digamos, a reponer energía simplemente. De Berna nos vamos a Friburgo, caminamos un poco hacia el oeste y justamente Friburgo se encuentra en el límite de la Suiza de habla alemana y la de habla francesa. Entonces aquí vamos a pasar ya a la lengua francesa. Friburgo, que es Friburgo de Suiza, no hay que confundirlo con el Friburgo de Alemania, el Freiburg, que está en la Selva Negra. Son 2 ciudades diferentes, pero tienen el nombre muy parecido. Uno es Friburg y el otro es Freiburg.
este es el Friburgo de Suiza. O sea que en español los llamamos igual, pero son dos ciudades distintas. Una ciudad también medieval, con sus casas de entramado de madera, balcones de madera, sus tejados inclinados, sus calles empedradas, su catedral. También está atravesada por un río muy del estilo de Berna, también que lo recorre también en forma de arco. Y bueno, pues una ciudad muy agradable para conocer y pasear, y ya pasar a lo que es la zona de habla francesa. Aquí, bueno, pues tenemos en Friburgo pues más o menos como una hora para pasear. La ciudad tampoco es muy grande, es una ciudad pequeña, casco histórico pequeño, se puede recorrer fácilmente en cuestión de una hora. Y de allí nos vamos ya hacia el lago Lehmann. El lago Lehmann, que es el lago más grande de Suiza, o el lago alpino más grande, mejor dicho, ¿no? Porque hay otro que es pues más grande, que es el lago Constanza, pero ya no está en los Alpes. Llegamos a la ciudad de Nyon. Aquí ya vemos Nyon, pues es un nombre más francés, ¿no? Digamos. Y aquí justamente donde está sacada la foto, pues ahí está el embarcadero donde vamos a tomar un barquito, vamos a salir del autobús y vamos a tomar un barquito para cruzar el lago Lehmann. Un paseo muy bonito de 20 minutos por el lago, y vamos a cambiar de país dentro del lago, porque en esos 20 minutos vamos a cruzar de la orilla norte a la orilla sur del lago Lehmann y vamos a desembarcar en Iboire, que es francés, un pueblito medieval precioso también. Muy agradable ese paseo por el barco, por el lago Lehmann, un paseo muy lindo. Y bueno, pues les decía, desembarcamos en Francia, quiere decir que hay una parte del lago Lehmann que es de costas suizas, y hay una pequeña parte, son como unos 40 kilómetros de la parte sur del lago Lehmann, que es territorio francés. Así que esa ribera y ese pueblo es de Francia. Una vez que desembarcamos, un tiempito para dar un paseo y luego ya pues de ahí nos vamos ya para Ginebra. Ginebra, pues la gran ciudad del oeste de Suiza, ya al bordecito mismo de Francia. Ahí tenemos el lago Lehmann. Ginebra se encuentra justamente en la parte más occidental del lago, en el extremo donde el lago Lehmann ya se convierte en río Ródano, un río famoso, ¿no? De los 4 grandes ríos franceses que nace en Suiza, y después de formar el lago Lehmann, pues ya penetra en Francia. De hecho, Ginebra está unido a otras pequeñas poblaciones suizas, como Annemasse y otras, que forman toda un área urbana grande. De hecho, hay mucha gente que vive en la parte francesa, ¿no? Que no se llama Ginebra, se llama Annemasse, pero que trabajan en Ginebra. Y esto es porque los precios de los apartamentos y de las viviendas en Suiza son mucho más altos que en Francia, ¿no? Lógicamente, por el altísimo nivel de vida. Así que bueno, pues llegamos a Ginebra, pues más o menos llegamos como a las 7:30 de la tarde, pues ya para alojarnos y bueno, pues o dar un breve paseo o simplemente ya cenar y reponer fuerzas para mañana, porque la visita la vamos a hacer al día siguiente. El hotel normalmente pues está situado en la periferia de aquí de Ginebra, en la parte que pertenece a Francia, la parte ya de Francia. ¿Okay? Pero bueno, hay autobuses, si cualquiera quiere ir a dar un paseo, pues hay autobuses para ir al centro de Ginebra, simplemente pues, hay que pasar la frontera. Pero bueno, como Suiza es, a pesar de no ser de la Unión Europea, pertenece al espacio Schengen, pues no hay ningún problema para pasar de Francia a Suiza, sin ningún problema. Eso sí conviene siempre ir documentado, por si acaso pues la guardia de la frontera le para a cualquier persona para preguntarle su identidad, simplemente por eso. Pero vamos, que no hay, digamos, un control de pasaportes exhaustivo, es territorio Schengen, aunque no es de la Unión Europea. Y bueno, pues al día siguiente pues tenemos la panorámica con guía local de la ciudad de Ginebra. Una ciudad elegantísima, una ciudad que también es conocida internacionalmente por ser sede de muchas organizaciones internacionales, pues la más famosa de todas quizá pues, es la Central Mundial de la Cruz Roja, que si se fijan, la bandera de la Cruz Roja es la misma que la de Suiza, pero en negativo, invertida. Suiza, la cruz blanca a fondo rojo, la de la Cruz Roja es
la misma cruz en rojo sobre el fondo blanco. Simplemente que es en negativo de la bandera de Suiza. Y muchas otras organizaciones, la Organización Mundial del Trabajo, está también la sede de las Naciones Unidas, saben que está la de Nueva York, y luego en Europa tenemos dos, la de Ginebra y la de Viena, y muchas otras instituciones internacionales. También en otras ciudades suizas, en Zúrich, por ejemplo, está la Federación Mundial de Fútbol, de muchos de los deportes, las federaciones internacionales están también en Ginebra, en Zúrich, en Lausana está el Comité Olímpico Internacional, es decir, que también debido a ese aspecto neutral, ¿no?, de Suiza, pues tantas instituciones que se encuentran allá. Y de hecho, pues es una ciudad muy internacional, porque hay funcionarios de muchísimas nacionalidades, ¿no? Sobre todo por las Naciones Unidas. Y una ciudad también pues, con su casco histórico, su catedral. De hecho, yo siempre recomiendo, después de hacer la visita panorámica con el guía local, pues que en el tiempito libre suban a lo alto del campanario de la catedral, porque desde ahí está hecha esta foto. La vista es maravillosa, se ve impresionante, tanto la ciudad de Ginebra como el lago Lemán, y si giráramos para nuestro lado izquierdo veríamos la cordillera de los Montes del Jura, y si giramos para la derecha, los Alpes tremendos, que vamos a empezar a conocer ya mismo, después ya de salir de Ginebra por la tarde. Vamos a ir recorriendo el lago Lemán con esos paisajes maravillosos. Miren los viñedos, esta es la orilla norte del lago Lemán, que lógicamente pues la ladera está orientada hacia el sur, entonces a lo largo de todo el año pues hay sol. Y es muy bueno para la uva, así que pues se cultivan las viñas y se producen pues muy ricos vinos en esta parte de Suiza, a lo largo de todo el lago Lemán. Y al fondo pues siempre con ese panorama, ese paisaje impresionante de los Alpes, otra foto del lago Lemán y de los viñedos. Y bueno, pues llegamos al castillo de Chillón, más o menos es como 1 hora y cuarto, aproximadamente 1 hora y media, lo que tardamos de Ginebra a Chillón. Chillón se encuentra justamente en el lado opuesto de Ginebra, en la orilla más oriental del lago Lemán. Y es un castillo medieval del siglo XIII, que fue castillo pues, de unos señores feudales en su momento, después fue prisión, después incluso fue posada. Allí se alojó incluso el famoso Lord Byron, en uno de sus múltiples viajes. Y bueno, pues fue un castillo espectacular. A orillas del lago, está justamente ya metido prácticamente en el lago. Es un castillo pequeñito, pero una fortaleza pues bien potente, ¿no? Y sobre todo pues con ese paisaje alrededor. Paramos en el castillo de Chillón, el que quiera pues puede entrar a visitarlo o simplemente pasear por la ribera del lago y tomar fotos maravillosas del castillo. Y de allí, pues continuamos y nos vamos hacia uno de los pueblos quizá con más nombre del interior de Suiza, que es el pueblito de Gruyère. Este pueblito que da nombre a los famosísimos quesos, los quesos de Gruyère. Es un pueblo precioso, es un pueblo también medieval, con su muralla, con su castillo en lo alto, y prácticamente pues una calle y una placita que se recorre pues también rápidamente. Y lógicamente pues en este pueblito de Gruyère lo más recomendable es probar pues los quesos en su lugar de origen, los quesos de Gruyère. El queso en Suiza se puede comer de muchas maneras, se puede comer de taquitos, se puede pedir la famosa raclette, que es ese queso que está pues, sobre como una especie de plancha caliente, y uno con el cuchillo pues va untando al pan, o si no también la famosa fondue, ¿no? Que es como una especie de una cacerolita con un fueguito debajo, y donde pues se puede mojar pedazos de pan o de frutas o de lo que sea para mezclar con el queso. Incluso hay fondue no solo de queso, sino también de chocolate, pues deliciosa, ¿no? Así que bueno, pues aquí se puede probar una fondue muy rica, por supuesto, pero no solamente eso, porque aquí en Gruyère, pues además de que está, pues es la tierra de los quesos, ¿no? Lugar de origen de esos
esos enormes quesos. Aquí muy cerquita tenemos la fábrica de chocolates de Callier. Callier, que es una de las marcas más importantes de Suiza. Quizá no es tan conocida como otras, como Lindt, como Suchard, la propia Nestlé, bueno, pues tantísimas marcas de chocolates suizos, pero es una de las de mayor calidad. Y aquí incluimos la fábrica, la visita, mejor dicho, de la fábrica de Callier, que es, bueno, pues una experiencia inolvidable y sobre todo por la degustación que hay al final, ¿no? Uno no se puede aguantar aunque diga no, no y no, al final sí, sí y sí. Es imposible. El olor que hay ahí dentro es que es indescriptible, hay que estar ahí dentro para intentar hacer esa prueba de fuego que es visitar la fábrica de chocolate y no probarlo. Así que bueno, pues después de esta experiencia pues tan divertida, bonita y rica, pues vamos a continuar. Y continuamos nuestro itinerario y vamos a llegar a Gstaad. Gstaad es un lugar ya impresionante, ¿no? En el corazón ya de las montañas, es una de las estaciones de esquí más importantes que hay en Suiza. De hecho, pues todos los años en lo que son las pruebas del Campeonato del Mundo, pues siempre hay una en Gstaad, ¿no? El descenso de Gstaad es uno de los más famosos del mundo, ¿no? Y de los Alpes. Así que vamos a dormir allí, y esto es pues un privilegio, ¿no? Porque estar en una pequeña ciudad, porque es pequeñita, con esas casas de madera, con esas callecitas, en invierno llenas de nieve, en verano el esplendor verde por todas partes y sobre todo las cumbres nevadas, pues es pues una experiencia pues inolvidable, ¿verdad? Y sobre todo pues esas casas de madera, las casas tan típicas de Suiza, todas con su banderita. Los suizos son muy amantes de su bandera, ¿eh? Nos la encontramos en todas partes, todas las casas, ellos cuelgan su banderita. Y bueno, pues respirando aire puro y dar un paseo allí por Gstaad en la noche, pues antes de irse a dormir, pues es una maravilla. Y al día siguiente, ya después de hacer noche en Gstaad, nos vamos también a otro de los pueblos más bonitos del centro de Suiza, Grindelwald. Grindelwald, que se encuentra en el cantón de Valais, cerca de la famosa Interlaken. Nos adentramos por una carretera hacia el valle de Grindelwald, donde está el pueblito y donde estamos rodeados ya de montañas de más de 4.000 metros. Que bueno, quizá para ustedes allá, ¿no? En Argentina, con montañas allí en los Andes que superan los 6.000, pues es poco, pero en Europa es lo más alto que tenemos. Los Alpes, bueno, si quitamos el Elbrus, que está allá por el Cáucaso, casi en el borde de Asia, los Alpes es la cordillera más alta. El monte más alto es el Mont Blanc, que tiene 4.810. Pues aquí nos vamos a encontrar con las tres, digamos, cimas quizá más conocidas o de las más conocidas de Suiza, como son el Jungfrau, el Eiger y el Monch. Y las vamos a ver pues de una manera espectacular, porque vamos a tomar un teleférico allí en Grindelwald y vamos a llegar a ese balcón sobre el vacío, que es algo impresionante, totalmente espectacular. Una de las vistas, yo creo que más bonitas que podemos tener en este viaje, que vamos a tener vistas constantemente preciosas, pero quizá esta es la más impresionante, ¿no? Ahí tenemos enfrente tenemos el famoso Jungfrau. De hecho, pues hasta allí, hasta el Jungfrau, pues hay incluso un tren, ¿no? Que es el tren más alto de toda Europa, que sube hasta el Jungfrau, tren cremallera. Pero la vista hermosa, sobre todo, es desde este balcón, impresionante. Así que, bueno, pues continuamos nuestro recorrido y vamos a pasar por otro pueblo pequeñito, el pueblito de Meiringen, ya por la mediodía, por la tarde, hora de comer, y vemos aquí un personaje muy famoso, que es Sherlock Holmes. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace aquí Sherlock Holmes en este pueblito perdido allí en los Alpes? Bueno, pues es donde pues el escritor, el autor
inventor del personaje, Arthur Conan Doyle, pues decidió que muriese Sherlock Holmes. No sé si alguno se está leyendo las novelas, no ha llegado al final y le acabo de hacer un spoiler, espero que no, pero aquí es donde él muere. Hacemos, bueno, realmente aquí no, es un poquito más adelante, pero el monumento está aquí. Hacemos un alto, hacemos una parada, pues tiempo para pasear, para comer un sandwichito, cualquier cosa, y vamos a continuar, porque aquí muy cerquita de Meiringen están las gargantas de Areslug. Un lugar impresionante también, impresionante. Y aquí, justamente en estas gargantas, es donde pues el gran enemigo de Sherlock Holmes le arroja, ¿no? el Moriarty a Sherlock Holmes, y ahí es donde pierde la vida. También es lindísimo esas aguas que son directamente de los glaciares, porque aquí también tenemos glaciares, en Suiza y en los Alpes. No son esos glaciares inmensos, ¿no? que tienen allá en la Patagonia, ¿no? Pero sí son glaciares alpinos. Desgraciadamente, pues muchos de ellos están en retroceso, pero todavía hay muchísimos, hay muchos glaciares, y uno cuando va caminando por las carreteras de Suiza y ve las altas cimas, se ven glaciares. Son glaciares muy inclinados, no son esas extensiones gigantescas que tienen ustedes allá, pero sobre todo en la primavera y en el verano con el deshielo, pues estos ríos y estas gargantas pues bajan con muchísima fuerza, ¿no? Y ahí, eso sí, si este viaje se hace en verano, cuando a lo mejor pues en España, en Italia, en Grecia, incluso en Francia, pues estamos a 35 grados, aquí uno camina por estas gargantas y tiene el aire acondicionado natural y gratuito. El aire que corre es fresco, incluso a veces, y siendo verano, uno se tiene que poner una chaquetilla para cubrirse un poquito, porque es fresquito, pero hermoso, muy lindo. Areslug. Bueno, pues de Areslug vamos a llegar hasta Chiasso. Ahí ya entramos en el cantón de Ticino. Ya hemos pasado por la Suiza de habla alemana, por la Suiza de habla francesa. Ahora nos vamos, después de haber retornado de nuevo al habla alemana, porque la parte de Gruyère, de Grindelwald, Meiringen es de habla alemana, entramos en el cantón de Ticino y vamos a dormir a la ciudad de Chiasso. Chiasso es una ciudad suiza, aunque tiene un nombre que parece italiano, ¿verdad? Y bueno, pues es la ciudad, digamos, limítrofe de este cantón de Ticino con el norte de Italia, con la Lombardía italiana. De hecho, fíjense, en esta calle, que está así tan bonita, ¿no? con esas sombrillas, esos paraguas, al fondo de esta calle, justamente está la frontera entre Suiza e Italia. Y nuestro hotel habitual está aquí, en esta misma calle. Es decir, que caminando 5 minutos del hotel, si uno quiere, pues puede darse el gusto de cruzarse a Italia a cenarse una pizza y luego volver al hotel, sin ningún problema. Está ahí mismo, puede ir a pie. Se puede ir a pie, se puede pasar la frontera a pie, por supuesto, sin ningún problema. Así que bueno, pues hacemos noche en Chiasso, y al día siguiente pues vamos a continuar. Y de Chiasso nos vamos a ir en una etapa también bellísima de paisajes, hacia algunas de las ciudades más bonitas de Suiza, como son Lugano, la ciudad de Lugano también a orillas de su propio lago, el lago de Lugano, que es un lago que tiene una parte también en la ribera, digamos, suiza, y también tiene su parte de ribera italiana. Pero Lugano es ciudad suiza, aunque se habla el italiano también. Una ciudad elegantísima, junto con Ginebra y Zurich, pues se encuentra siempre entre las 5 o 6 ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Uno puede pasear por la orilla del lago. Allí tenemos en Lugano pues aproximadamente pues como 1 hora y media. También es pequeñita, para pasear por las calles de la ciudad, por la ribera del lago. Incluso podemos subir a la parte más alta de la ciudad, desde donde hay una vista hermosísima, muy buena.
bueno, pues ver las tiendas de lujo, las relojerías de lujo, las tiendas de los grandes diseñadores, bueno, pues una ciudad donde el lujo desborda, pero también la belleza. De allí vamos a continuar y más o menos pues al mediodía vamos a llegar a Burglen, o Bürglen, que es la ciudad del famosísimo Guillermo Tell. Guillermo Tell, que es el gran héroe de la independencia de Suiza, ¿no? Ese episodio famoso de la historia de Suiza y de la leyenda, ¿no? de la historia de Suiza, cuando Guillermo Tell pues, tuvo, para ser liberado, tuvo que lanzar, ¿no? la flecha sobre la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Y bueno, pues lo consiguió. Él era un ballestero pues que tenía una fama de tener una gran puntería, y el gobernador, que lo había apresado por rebelde, pues le dio la opción. Le dijo, bueno, ya que usted es tan buen ballestero y tiene tan buena fama, demuéstremelo, y si es capaz de acertar en la manzana que tiene su hijo en la cabeza, pues será usted liberado. Y bueno, pues acertó. Y, y bueno, pues ese es el episodio, ¿no? de Guillermo Tell. Le veremos pues en su monumento y en algunas pinturas. Es un pueblo pequeñito también, tiene su iglesia barroca para visitar. Bueno, pues un pueblito lindo, de Burglen. Y de Burglen vamos a pasar por otra pequeña ciudad que se llama Altdorf, y de allí pues vamos a llegar a Lucerna. Altdorf también tiene mucha relación con Guillermo Tell, ¿no? Entonces, bueno, pues una ciudad tan pequeña en la que vamos a tener pues aproximadamente pues una hora para comer, y de allí pues ya nos vamos a Lucerna, que es otra de las grandes bellezas que tiene Suiza. También a orillas de su lago, el lago de los 4 cantones, así llamado porque son 4 cantones que tienen costas a este lago. Y es una ciudad también hermosísima. Uno de sus principales monumentos pues es este puente del siglo XIV, el puente de madera, que desgraciadamente pues tuvo que ser reconstruido en los años 90, creo que fue en el 94, el 95, una lancha se estrelló y se incendió, entonces una pequeña parte del puente pues tuvo que ser restaurada. Es decir, que la gran mayoría del puente es auténtico, pero una pequeña parte que tuvieron que restaurar. Pero es hermoso. El puente, uno va cruzando y en todo el artesonado del techo están pintadas sobre la madera las diferentes escenas de la historia de Suiza. Y también pues una ciudad hermosa para pasear a orillas del lago o del río también, que sale del lago justamente a la altura de Lucerna. Allí también pues vamos a tener la tarde libre para pasear, para hacer compras. Aquí hay un montón también de relojerías, de tiendas donde podemos conseguir todo tipo de souvenirs de Suiza, las famosas navajas Victorinos, las navajas multiuso, eh, eh, gran cantidad de artículos, los relojes del ejército suizo, y bueno, pues muchísimos recuerdos, las vaquitas, las marmotas, todo lo relacionado con los Alpes, los cencerros, bueno, pues todo lo relacionado con el folclore de Suiza, ¿no? Y bueno, pues tenemos allí la tarde libre y luego ya pues nos vamos a dormir. Tenemos noche allí en Lucerna, a las afueras de la ciudad, en el hotel. La ciudad es pequeña también, siempre que digo a las afueras aquí en Suiza, pues el trayecto es pequeño, o sea, un hotel a las afueras de Lucerna son a 15 minutos del centro, es una cosa, son pequeñas. Y luego, pues al día siguiente nos vamos a ir hacia la frontera con Austria. Vamos a ir, fíjense, la etapa no llega a 200 kilómetros y vamos a conocer 4 ciudades a lo largo de la etapa. Por eso digo, son los trayectos pequeñitos. De Lucerna salimos como siempre, temprano. Bueno, pues hay que caminar por el monte un poquito, por los prados, así que este día hay que llevar un calzado cómodo. Porque vamos a ir. Primero vamos a ir a la abadía de Inseldain, que es una abadía barroca, también impresionante, espectacular. Uno no se imagina que en Suiza haya una abadía tan gigantesca, tan grande, es una abadía del siglo XVIII, muy linda.
después de allí, vamos a continuar desde Inseldain hacia Mainfeld. Y Mainfeld es el pueblito de la famosa Heidi. La escritora, Juana Espín, pues basó en este pueblito la historia de Heidi, esa niña que vivía con el abuelito y que, bueno, pues tantos vimos de pequeños, ¿no? Y tantas veces han puesto, por lo menos en España, yo creo que cada 2 o 3 años ponen Heidi y todos los niños lo siguen viendo. Y bueno, pues allí vamos a pasear por el pueblito de Heidi, vamos a ver la casita de Heidi y su monumento, y vamos a pasear por los prados por donde Heidi iba con sus ovejitas y con su amigo Pedro. Allí está el parque donde está el monumento a la famosa niña de los Alpes. Y bueno, pues después de Mainfeld nos vamos hacia otro país, porque vamos a conocer un país muy pequeñito, muy pequeño, de estos microscópicos, el Principado de Liechtenstein, que muchas veces hay gente que no sabe cómo pronunciarlo. Unos dicen Liechtenstein, otros Liechtenstein, no, pues es, en alemán se pronuncia Liechtenstein. Es un principado histórico, es un pequeño principado que fue vasallo del Sacro Imperio, ¿no? Del Sacro Imperio Romano-Germánico, y que cuando luego los países se independizaron, otros se unificaron, y bueno, pues cada país tomó su rumbo, este continuó siendo un principado independiente y lo sigue siendo en la actualidad. Es la dinastía, la familia de Liechtenstein, que gobierna este país. Pero es un país pequeñísimo, es simplemente un pequeño pueblo con su montañita y su castillo, nada más. Pero bueno, es curioso y es pues también un valor agregado, ¿no? Que le damos al viaje y dices, bueno, pues usted vamos a conocer este país, que es un país al que uno no iría, porque es uno de estos países que uno no sabe ni dónde está, ni siquiera lo ubica, ¿no? Pues está ahí y está muy pegadito a la frontera con Austria. Y ese día vamos a cruzar la frontera después de visitar Vaduz y tenemos más o menos como 1 hora y cuarto, 1 hora y media, poco más porque es muy chiquito, y ya nos vamos a Feldkirch. Y Feldkirch, que es un pueblito que está ya en territorio austriaco, pero pegadito a la frontera con Suiza. Un pueblo muy bonito y que tiene un ambiente tremendo. Tiene bares, pubs, cervecerías. Pues bueno, es un pueblito en el que vamos a pasar la noche y, ¿por qué no?, pues disfrutar pues de unas salchichas y de unas cervezas con ese ambiente austríaco-suizo, porque está casi mezclado, ¿no? Allí, porque es en el límite, ¿no? Entre lo que es la Suiza occidental y el Tirol, ¿no? La parte del Tirol austriaca. Allí, además, en Feldkirch es donde aprovechamos para hacer nuestros, digamos, cambios logísticos en Europa Mundo, porque en Feldkirch no solamente pues, pasa el circuito de Suiza, sino también pasa el circuito de Austria, pasa también el circuito que va de Venecia hacia París. Entonces, muchos de nuestros pasajeros ahí hacen los famosos intercambios, ¿no?, que hacemos. Entonces, personas que vienen de conocer Italia y luego van a conocer toda Suiza, enlazan aquí en Feldkirch, o personas que vienen de hacer todo Suiza y después van a continuar hacia Alemania, pues también enlazan aquí en Feldkirch hacia Múnich, y los que hacen la vuelta entera a Suiza, pues continuamos de paso. Así que este es uno de esos puntos, de esos nudos de transportes de Europa Mundo. Pero es muy agradable para hacer noche y a la gente le encanta pasear en la noche por Feldkirch. Pasear en la noche, por cierto, no lo dije antes, pero yo creo que es obvio. Suiza es un país tranquilo, tranquilo hasta más no poder. Es decir, que uno puede dejar incluso la bicicleta por la noche a la puerta de la casa y al día siguiente ahí sigue. Es curioso también porque no es que haya kioscos donde el señor te vende el periódico, sino que son como unas cajas donde están los periódicos y tiene el cajetín donde la gente deja su moneda y se lleva el periódico. En otros países, como el mío, como el suyo y como tantos otros, los periódicos desaparecerían y desaparecerían las monedas también. Pero bueno, es la mentalidad suiza, ¿no? Es curioso. Y con esto digo que pasear por la noche en Suiza,
bueno, pues no hay ningún problema, o sea, seguro totalmente. Es un país muy tranquilo y no hay ningún problema de pasear por la noche en cualquiera de las ciudades suizas, sin problema, por supuesto. Continuamos al día siguiente y nos vamos hacia St. Gallen. Esta es otra ciudad importante de Suiza, se encuentra en la parte más oriental, cerca también ya de la frontera con Alemania, pues una ciudad barroca, ahí tenemos una parte de su catedral y sus palacios barrocos, una ciudad muy agradable también para pasear. Y después de un tiempito en St. Gallen nos vamos al lago Constanza. Este es el otro lago que les decía que es gigantesco, enorme, pero es un lago que comparte entre Austria, una pequeña parte, Alemania y Suiza. Y queda ya al norte de los Alpes. Si ven aquí, aquí son colinas, ya hemos dejado atrás las montañas altas de los Alpes. Por tanto, por eso no es el lago alpino más grande. El lago alpino más grande es el de Ginebra, el lago Alemán. Este es el lago más grande que comparte Suiza con sus vecinos. Y dentro de este lago Constanza, pues está Lindau. En esta islita encontramos el Palacio y los Jardines, que son bellísimos. En verano las rosas están, bueno, pues a tope, ¿no? Las rosas y muchas otras flores, ¿no? Es un palacio muy bonito y con unas vistas pues, espectaculares del lago. Y de allí pues vamos a continuar. Cruzamos también un poquito a Alemania, donde vamos a conocer este pueblito. Bueno, Lindau pertenece ya a Alemania y Stein am Rhein también pertenece a Alemania. Está justo a la orilla norte del Rin, la orilla sur es Suiza, la orilla norte en este momento es alemana. También es una ciudad muy bonita, es una ciudad pues, típica del sur de Alemania, con sus casas de entramado de madera, bueno, pues para tomarse un café o una cervecita en esas terrazas, en esas tabernas que hay con terraza en la calle. Y bueno, pues pasar también un rato agradable en Stein am Rhein. Está muy cerquita ya de uno de los lugares más espectaculares que vamos a conocer en este viaje. Aquí más o menos pues, estaremos como 1 hora y media también, pues llegamos a media tarde y de aquí nos vamos a ir a Schaffhausen. Aquí de nuevo volvemos a pasar a Suiza. Estos pueblitos están pegaditos unos a otros, las fronteras, Stein am Rhein del lado alemán y enseguida está el río Rin y las cataratas del Rin. Aquí en Schaffhausen, las cataratas del Rin que vamos a visitar, es espectacular esa caída de agua. No son, por supuesto, las del Iguazú, no son tan altas, son más bajitas, pero sí, aquí tiene un gran escalón que supera el río Rin, y allí si ven hacia la parte de la derecha, pues hay como una casa encima de la N, pues ahí en esa casa uno toma las escaleritas que va bajando y llega hasta misma la plataforma que está sobre la roca, para tomar unas fotos espectaculares, e incluso aquí mismo en la cascada, si ven debajo de la roca, ahí a la derecha, ahí está el balconcito donde el estruendo es tremendo. Es, bueno, pues un espectáculo. Las cataratas del Rin, cataratas, digamos, es una cascada grande, pero el volumen de agua es muy importante, es bastante grande, pero por supuesto ni es Iguazú, ni es el Niágara, ni son las Victoria, pero son muy bellas y más grandes de lo que parecen. En la foto parece que no es nada, pero si ven el tamaño de las personas ahí encima de la roca, sí se puede apreciar un poquito el tamaño que tienen. Y el puente que hay arriba y tal, todo donde pasa la carretera. Y bueno, pues de Schaffhausen llegamos a Zurich, de nuevo, el lugar donde habíamos comenzado el viaje y donde vamos a terminar. Así que bueno, pues esta ha sido, digamos, la vuelta a Suiza, pero insisto, como dije al principio, hay muchos tours de Europa Mundo que pasan por Suiza, algunos completos como este, otros que hacen alguna parte, otra. Así que bueno, pues es un país de verdad muy recomendable para visitar, para